Cuando estás escuchando a un maestro, a un predicador que está hablando de guerra espiritual, puedes percibir que esta persona le da mayor importancia, mayor relevancia a la experiencia que a la escritura. Pablo no dice solamente que tenemos que reprenderla. Él dice, en nuestra lucha contra el principado, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, Pablo dice que la manera de librar esta lucha es vistiéndonos con toda la armadura de Dios, y en esa armadura de Dios jamás vamos a ver el nombramiento de los nombres de esta persona. Ya hemos dicho que hay personas que anteponen reacciones biológicas al testimonio del Espíritu Santo. Algunos hasta llegan a decir, no me importa lo que diga la gente, yo creo esto y esto es la verdad. La realidad puede estar ilustrada con la experiencia, la realidad puede ser parte de la verdad, pero a veces no lo es. No importa si nosotros utilizamos el nombre de Jesús de la manera que querramos utilizarlo, suavemente, en alta voz, a mediana resonancia. Si nosotros no vivimos una vida total y absolutamente rendida a Dios, el nombre de Jesús no nos servirá cuando estemos necesitados de enfrentar al enemigo. Lamentablemente algunas personas las vemos involucradas en guerra espiritual y tratando al Espíritu Santo como que si fuera una cosa que yo puedo agarrarla, invocarla, usarla y luego ya que lo utilicé ya no lo necesito hasta mi próximo combate espiritual, hasta mi próxima batalla, hasta mi próxima guerra. Entonces vemos como que el Espíritu Santo es una pieza de vestir o una pieza de pelear y no alguien que debe morar, alguien al que debemos vivir rendidos permanentemente, alguien a quien debemos vivir permanentemente atentos a su dirección y a su enseñanza. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 15 nos habla del Espíritu Santo no como un espíritu de esclavitud, sino como el espíritu de adopción. Es más, creo que el versículo es tan interesante en Romanos capítulo 8, verso 15 que merece que lo leamos textualmente, si me lo permite, y usted puede buscar Romanos capítulo 8, verso 15. Notará lo poderoso de este versículo cuando dice de la siguiente manera: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Notemos cómo el Espíritu Santo no es espíritu de esclavitud. Y aquí está comparando el apóstol Pablo nuestra nueva posesión de hijos, nuestra posición y nuestra posesión. Nuestra posición es la de hijos y nuestra posesión es la del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, y nuestra posición nos permite llamar Abba a Dios y nuestra posesión nos permite tener el título de adoptados. Es de allí que en Romanos 8:15 Pablo dice: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Quienes vivían en temor, atemorizados de que el diablo los pueda poseer, de que el diablo los pueda controlar, los pueda llevar para aquí, para allá, tirarlos como veletas, ya no deben vivir en temor, porque dice él que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El 16 cierra esta argumentación paulina cuando dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y ya el enemigo no tiene nada que buscar en nosotros. En el capítulo 14 de Juan también encontramos que el Espíritu Santo mora en nosotros, mora en el creyente. Capítulo 14, versículos 16 y 17 de Juan. Notemos cómo el apóstol Juan dice con tanta firmeza lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Verso 15: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El 17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí viene: mora con vosotros y estará en vosotros. No solamente que los acompañará, sino que estará en vosotros, dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, verso 17. De modo que
Es muy peligrosa cualquier enseñanza de guerra espiritual que comience a ver al Espíritu Santo como una cosa que podemos utilizar y no como la persona que es, la persona que brinda una capacidad al creyente para ser considerado como hijo, que le da la garantía de la herencia, la posesión y la posición de ser adoptado y de ser hijo, y por supuesto que lo cubre con una unción especial. Esa unción se describe en 1 de Juan capítulo 2 verso 27, donde el apóstol Juan dice que la unción del santo está en nosotros, dice Juan, la unción está en nosotros. Y también Juan ya ha dicho en otra ocasión que el diablo no puede tocar a los que son de Dios. De modo que cuidado con el peligro de considerar al Espíritu Santo de manera errónea en la guerra espiritual. Utilizarlo como un elemento, como un instrumento y no verlo como la persona que Él es, el dueño y Señor de nuestra vida y también el que nos permite dar frutos dignos de arrepentimiento y vivir en el Espíritu, como enseña Gálatas capítulo 5 verso 23, cuando dice que los que son de la carne viven conforme a la carne, pero que los que son del Espíritu viven conforme al Espíritu, y que el fruto del Espíritu es paz, amor, paciencia, dominio propio, mansedumbre, templanza y poder. Eso lo enseña Gálatas capítulo 5 verso 23. Muy bien. Esta es el cuarto indicador que debes tomar en cuenta cuando estés viendo cualquier enseñanza respecto de la guerra espiritual. Veamos el número 5. El 5 es: la enseñanza o la práctica dan más importancia a la experiencia que a la escritura. Cuando estás escuchando a un maestro o a un predicador que está hablando de guerra espiritual, puedes percibir que esta persona le da mayor importancia, mayor relevancia a la experiencia que a la escritura. Esto es altamente peligroso, porque algunas personas anteponen sus experiencias a la verdad de Dios. Es más, ya hemos dicho que hay personas que anteponen reacciones biológicas al testimonio del Espíritu Santo. Algunos hasta llegan a decir: no me importa lo que diga la gente, yo creo esto y esto es la verdad. Y debe ser peligroso, porque si lo que la Escritura es contrario a lo que tú estás experimentando, o por lo menos, aunque no sea contrario, no puedes avalar tu experiencia, no puedes sostener tu experiencia con la palabra de Dios, entonces sí debería importarnos lo que pueda decir alguien respecto de eso que tú estás testificando como la verdad. Y cuando caemos en este error de decir: no me importa lo que digan, no me importa lo que crean, no me importa lo que alguien pueda pensar, esto es lo que yo estoy sintiendo y lo que yo estoy sintiendo es mi verdad, estamos diciendo que nosotros mismos nos estamos constituyendo en autosuficientes para la calificación de aquello que debe ser verdad o que debe ser mentira, y de inmediato tomamos un rol y una posición que está más allá de nuestras capacidades o más allá de nuestro deber como creyente. Ya la verdad está establecida y está establecida en la palabra de Dios. Ya el testimonio del Espíritu debe ser suficiente. La única cosa es que el testimonio del Espíritu de manera individual jamás contradice el testimonio de las Sagradas Escrituras, porque el Espíritu corrobora la verdad escritural, la verdad escrita. De modo que nunca el Espíritu irá en contra de lo escrito cuando es el Espíritu de verdad. Ya hemos visto que se le llama el Espíritu de verdad. No hay engaño en Él, no hay distracción en Él, no hay dualidad en Él, no hay tergiversación en el Espíritu. El Espíritu siempre será coherente, como lo es la Escritura, inerrante y es confiable absolutamente. Entonces, cuando anteponemos nuestras experiencias al consejo de Dios en medio de la guerra espiritual, nos dejamos llevar por todo ese brío emocionalista, ese sensacionalismo que es propio de este movimiento de guerra espiritual que se ha metido durante mucho tiempo dentro del contexto de la fe cristiana. Tenemos que tener cuidado, debemos tener dominio, debemos aprender que no se nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, y de que el dominio propio es una de las grandes características del creyente que está bajo la influencia del Espíritu Santo. El problema radica en cuando la ecuación es la siguiente: experiencia, realidad, verdad.
Cuando la ecuación es experiencia igual a realidad, igual a verdad, entonces esto nos puede traicionar porque la experiencia está sujeta a nuestra percepción crea realidades que no responden a la verdad y la verdad puede quedar entonces pisoteada cuando depende de una experiencia que crea una realidad y una realidad que se superpone a la verdad. Para el cristiano la verdad se basa en lo que dice la Biblia y la experiencia queda sujeta al escrutinio y al filtro de lo escrito. La realidad puede estar ilustrada con la experiencia. La realidad puede ser parte de la verdad, pero a veces no lo es. Por eso debemos tener cuidado. La verdad será siempre la verdad. Mi realidad debe estar sujeta a la verdad que no cambia y mi experiencia debe estar sujeta a la verdad para que mi realidad sea coherente permanentemente con las Sagradas Escrituras. En Juan capítulo 17, verso 17, el Señor dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y a través del medio que Dios se comunica por excelencia con el hombre es con la palabra del Señor, mis amados hermanos y mis amados amigos. Tengamos esta precaución y cuidémonos de no caer en movimientos extraordinarios y movimientos llamados supernaturales o sobrenaturales que se alejan de la verdad. Es más, les doy una advertencia. La mayoría de las herejías y de las sectas que hoy prevalecen en nuestro medio nacieron por superponer las experiencias de alguna persona a la verdad de las Sagradas Escrituras. Ya muchas veces tenemos movimientos sectarios que llamaron a la gente a ir al monte porque Jesucristo venía esa noche, porque Jesucristo le dijo al líder que esa noche venía por su pueblo, y en más de una ocasión tenemos movimientos que subieron al cerro a esperar la venida del Señor Jesucristo. Y cuando se vieron ante el error, la respuesta fue que Dios volvió y le dijo que no, que había un tiempo de misericordia, que volvieran a bajar, que Él les daba plazo a el mundo. Por supuesto que desde el principio fue mentira que Dios le dijo que venía, como desde el principio es mentira que, como desde en la segunda parte también es mentira que Dios volvió a hablarle dando plazo. El plazo fue dado en la palabra del Señor y la venida de Cristo está establecida solamente en los secretos del Padre para cuando Él lo decida. Por eso es que tenemos que tener cuidado y debemos caminar con mucha precaución. Bien, veamos la número 6. Veamos el indicador número 6 para nosotros poder ver esto cómo vamos armando este rompecabezas. El indicador número 6 es cuando tiene la enseñanza validación de las Escrituras. Bueno, este es un indicador importante y lo hemos venido resaltando durante todo el proceso de esta enseñanza. La Escritura examina la experiencia, la Escritura examina la práctica. Esto es un principio importante para nosotros adaptar o adoptar costumbres y formas a nuestra vida espiritual. Debemos ser como los hermanos bereanos de los que habló el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17. Y de los hermanos de Berea dice Pablo que ellos vinieron para comprobar si estas cosas eran así de ciertas. Es verdad lo que está diciendo Pablo, y escudriñaban las Escrituras para comprobar si estas cosas eran así. Este debe ser el filtro, este debe ser el eslogan, escudriñar las Escrituras para ver si estas cosas son así como nos las están enseñando. Y muchas de las prácticas y muchas de la teoría y de la práctica del movimiento de guerra espiritual carece de fundamento bíblico. Observe que no estoy diciendo que no hay guerra espiritual. Estoy diciendo que la manera en que la abordan algunas personas adolece de fundamento bíblico. Como dijimos al principio de esta serie, hay personas que son tan espirituales que ven al diablo obrar hasta donde no hay obra del diablo. Y hay otros que son tan materialistas, tan secularistas y tan fríos que jamás ven la obra del diablo. ¿Cuál es la clave? El balance. El balance escritural. Unas veces le corresponde al creyente vencer tentaciones, como cuando Pablo dice: haced
pues morir lo terrenal en vosotros, como cuando la Biblia nos manda a santificarnos, como cuando la Biblia nos manda a vivir una vida agradable al Señor, como cuando el apóstol Pablo menciona en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, cuando dice: hermanos, por la misericordia que habéis recibido del Señor, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Allí Pablo está diciendo: preséntate como un sacrificio vivo, haz un esfuerzo por recibir la metastasis, la transformación, la renovación de tu entendimiento, para que puedas comprobar cuál es la voluntad del Señor. Aquí ¿hay oposición del diablo para que eso ocurra? Claro que sí. El enemigo te va a atacar para que tú no tomes la decisión de presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Pero de igual manera no ganas nada con reprender tu cuerpo. Debes someter tu cuerpo. De modo que existe una guerra espiritual, existe una realidad espiritual, pero también debemos ver que muchas veces se trata de nuestra responsabilidad, de nuestro deber vivir una vida agradable al Señor, de negarnos a muchos de los placeres que la carne nos invita a consumir y de someternos al Señor. Sujetaos pues a Dios, someteos pues a Dios, y el diablo huirá de vosotros. Fue la recomendación que nos dio el apóstol, y eso no lo va a hacer Dios por ti. Es una decisión que tú tomas de manera personal, una determinación. El Señor, por supuesto, avaló que hay un conflicto de dos reinos. Le voy a mostrar en Mateo capítulo 12, versículos 22 en adelante, pero no lo voy a leer todo, solamente voy a señalar algunas piezas de Mateo capítulo 12, donde Jesucristo mismo dijo que sí, que ciertamente hay una lucha contra un reino. En el capítulo 12, en los versículos 27 en adelante, él dice, desde el 25 dice: y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Veamos el 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Aquí el propio Jesús está admitiendo que Satanás es una realidad, ya lo ha dicho varias veces, y también está admitiendo que Satanás es el cabeza de un reino. Además, está admitiendo en tercer lugar que Satanás no va a atacar a Satanás. Por eso las personas que van a donde los brujos para ser libres están yendo donde el mismo que los tiene atados. Y jamás Satanás va a echar fuera a Satanás, porque Satanás no va a dividir su propio reino. Entonces el Señor dice: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Y hace luego la siguiente interrogante: ¿cómo pues permanecerá su reino? La tercera admisión de Cristo es que Satanás tiene un reino. Este es el reino de las tinieblas, el reino del mal, el reino de Satanás. Veamos el verso 27. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, y Belcebú es el príncipe de los demonios, luego Jesús dice: ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces Jesús está diciendo que echamos fuera los demonios por el Espíritu de Dios, y él dice: yo echo fuera los demonios por el Espíritu de Dios, ese Espíritu que vino en forma de paloma sobre él cuando él fue bautizado por Juan en el río Jordán, en simbolismo de lo que ocurriría más adelante en el Pentecostés y de manera reiterada hasta el fin de los tiempos sobre todos los creyentes. De modo que aquí vemos la admisión de Cristo de la existencia de reino, de un cabeza de reino que es Satanás, y del reino de él que es el reino de los cielos, el reino de la luz, de la verdad. Pero jamás vemos a Jesús comparar al reino de las tinieblas, al diablo o a Belcebú al mismo poder, sino que él dice: Belcebú o Satanás no se echan fuera ellos mismos, pero yo sí los puedo echar fuera en el nombre, en el poder del Espíritu Santo. De igual manera, Pablo instruye a la iglesia de Éfeso sobre la guerra espiritual, y este es un pasaje que ya lo hemos visto en otro momento, pero que no deja de tener relevancia ni de tener su importancia respecto del tema de la guerra espiritual.
Efesios capítulo 6 nos habla acerca de la guerra espiritual, y aquí dice la palabra del Señor desde el versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La primera recomendación de Pablo es: fortalécete en el Señor. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego el apóstol Pablo nos invita a vestirnos de la armadura espiritual, que será el tema de nuestra siguiente sesión. Pero ahora solamente quiero señalar que sí, que él dice que hay un mundo espiritual caracterizado por potestades, por principados. Cuando dice en el 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Observe que la preposición contra está ahí. Contra. Tenemos lucha contra. Lucha contra. Y ese contra, esa preposición, está señalando que nuestra lucha es contra esas entidades y que por supuesto esas entidades combaten contra nosotros. Pero más adelante en el verso 13 Pablo hace una cláusula para ligar lo dicho en el 12 con el 13, y él dice: por tanto, en consecuencia, debido a, como consecuencia de que tenemos esta lucha contra estas entidades espirituales, que Pablo las reconoce, Pablo les da su lugar y Pablo admite que sí, que existen y que son reales y que debemos combatirla. Ya en el 13 él dice: por tanto, toma la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Observe que Pablo no dice solamente que tenemos que reprenderla. Él dice: en nuestra lucha contra el principado, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo dice que la manera de librar esta lucha es vistiéndonos con toda la armadura de Dios, y en esa armadura de Dios jamás vamos a ver el nombramiento de los nombres de esta persona, jamás vamos a ver ningún tipo de acto raro, místico, esotérico, como echarle sal o agua, aceite o vinagre, sino que dice que nos vestimos de la armadura espiritual y resistimos. La palabra resistir es muy interesante porque habla de combatir, de tener determinación, de pararnos firmes en el Señor. Es lo que dice luego en el verso 14: estad pues firmes. Y esa palabra firmes es una palabra que demanda una postura respecto a nuestras convicciones cristianas que se basan en la obediencia a Dios. Obediencia es la clave para la victoria, la clave para el verdadero conflicto espiritual. Tras recibir la armadura de Dios, el creyente debe estar firme, con una importancia en la oración, en la intercesión. Y ya Pablo en el verso 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amados hermanos y amigos, lo que hemos querido hacer en esta enseñanza, en este podcast, es mostrarle que real y eficientemente existe una realidad espiritual, hay una guerra espiritual, no podemos negarla, pero la victoria sobre una jerarquía demoníaca implica perseverancia en la oración, obediencia y estar vestidos con toda la armadura de Dios y vivir una vida en firmeza. No nos basta solo con reprender, no nos basta solo con vociferar, no es suficiente con que nos subamos a un árbol, o que vayamos a un monte, o que vayamos a un altar, o que vayamos en un carro, o que pongamos alabanza. No es suficiente con alzar la voz, no es suficiente con gritar. Este tipo de acción puedes hacerte sentir victorioso, pero realmente el diablo no le teme ni a los gritos. El diablo no le teme a que salgamos corriendo por la avenida. El diablo no le teme tampoco a que utilicemos galones y galones de aceite para ungir la ciudad. El diablo solamente le teme a un creyente que está firme obedeciendo al Señor. ¿Recuerdan esta parte final a los hijos de Seba, de la que nos habla el libro de los Hechos? Creo que en el capítulo 19 de Hechos, los hijos de Seba fueron creyendo que el nombre de Cristo era una especie de hechizo, o una especie de fetiche, una especie de encantamiento mágico, y fueron y dijeron: en el nombre del Dios
del Jesús del que habla Pablo. Y trataron de reprender a un endemoniado en el nombre del Jesús del que habla Pablo. Y trataron de utilizar el nombre de Jesús como un fetiche, pero el nombre de Jesús no es un fetiche. El nombre de Jesús es la autoridad con la que el creyente va cuando el creyente está sujeto a ese nombre. No importa si nosotros utilizamos el nombre de Jesús de la manera que querramos utilizarlo, suavemente, en alta voz, a mediana resonancia. Si nosotros no vivimos una vida total y absolutamente rendida a Dios, el nombre de Jesús no nos servirá cuando estemos necesitados de enfrentar al enemigo. Solamente la obediencia, solamente la sujeción, la oración, la obediencia, el amor y vivir en el temor del Señor nos pueden cubrir de las acechanzas del diablo. Ha sido una bendición compartir esta enseñanza con ustedes. Recuerden que estamos desarrollando la serie Guerra Espiritual y ya esta es nuestra segunda sesión. Volveremos en otro encuentro a hablar respecto de cuáles son los objetivos del diablo. Ese será nuestro próximo podcast. Y finalmente hablaremos acerca de la armadura de Dios. Cómo vestirme de la armadura de Dios, cómo revestirme de una fe a la que el enemigo debe huir, o cuando viene contra mí con sus dardos encendidos, me encuentra firme en la confianza y en la convicción de que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, de que no hay nada que temer y de que el Señor es la fuerza que guía nuestra vida. El salmista dijo: aunque acampen 1000 contra mí, yo no temeré. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque he puesto a Jehová el Señor delante de mí, no caeré. Que así sea sobre tu vida. Confía en el Señor, estudia las Escrituras y recuerda que solamente la gracia de Dios es suficiente para sostenerte. Esto es Gracia y Verdad. Les agradezco la gentileza de su sintonía. Les invito a que vayan a nuestro canal de YouTube. Si estás ahí, aprovecha y suscríbete. Comparte nuestro canal con alguien más, un amigo, un colaborador, los grupos de familia, de iglesia. Copia el enlace, compártelo con alguien más y sé parte de la comunidad de fe de nuestro ministerio. Para mí un placer, muchas gracias y nos vemos en un próximo encuentro de Gracia y Verdad. Bye bye.